Vamos a hablar en este episodio sobre una serie muy famosa que hace pocos meses está ya en auge, que es sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Un actor, un guionista, un director, bueno, hasta pienso yo que también fue un gran novelista. Personaje mexicano. Vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su historia y vamos a ver qué sucede en base o alrededor de este gran personaje. Bienvenidos a Despertando Mentes Dormidas. Estoy con Ángeli Sanabria. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Hola, Andrés, bien, ya extrañaba esto, teníamos ya tiempo sin grabar por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Precisamente falta de tiempo. Así que soy Andrés Cardoso, bienvenidos a este episodio y arrancamos de la manera más rápida. Les cuento rápidamente. La serie Chespirito sin querer queriendo, Ángeli, fue estrenada el 5 de junio del 2025 por la cadena internacional HBO Max. Y obviamente está lanzada hacia el mundo. Cuenta con traducciones tanto hacia el inglés, al francés, al alemán y bueno, a posterior idiomas. Está ya en vigencia y en base a esta serie vamos a ir conversando lo que los dos hemos podido investigar y vamos a ir desarrollando este tema. Así que, Ángeli, cuéntanos por qué se hace, por qué se crea esta serie de Chespirito. Claro, bueno, primeramente los hijos, en base de lo que, viendo todo lo que pasó su mamá, la relación que tuvo Roberto con su mamá desde muy jóvenes, porque ellos se hicieron pues novios, siendo adolescentes aún. Ya sus hijos fueron creciendo, se fueron dando cuenta de tantas cosas que sucedieron dentro de la relación, de los cambios que tuvo su padre a raíz de la fama que fue adquiriendo y de las personas que fue conociendo. Entonces, al ver lo que todo esto causó en la vida de su mamá, sobre todo, ¿no? El dolor que Roberto le causó a su mamá, pues estos hijos quedaron como con esto en su cabeza y quisieron mostrar al mundo lo que en realidad pasó. ¿Sí? ¿Por qué termina la relación con su madre? ¿Y a causa de qué? ¿O por quién se acaba esta relación? Entonces, por esto es que los hijos sacan esta serie para mostrar lo que realmente sucedió. Entonces, si vamos regresando en el pasado, Ángel, cuéntanos, creo que la señora es Chelita o algo, así es el apodo de la ex esposa de Roberto. Graciela. Ajá. Graciela, ¿el apellido? No ¿Me tienes? Ya le voy a ir buscando. Fernández. Apellido Fernández. Sí. Y sus dos hijos, que son justamente Roberto Gómez Fernández, y la otra persona también es Paulina, de lo que veo aquí, Paulina Gómez Fernández, son los dos hijos que toman la batuta, ¿no? Ah, claro, sí, porque en realidad son 6 hijos, pero ellos dos son los que crean esta serie y dan este género, esta forma de verle diferente a este gran personaje, obviamente sin olvidarse lo que hizo que evolucione el Chespirito, que fue el gran programa del Chavo del Ocho. Sin olvidarnos grandes personajes como Kiko, como la Chilindrina, ¿te acuerdas de quién más? Claro, lo que fue Don Ramón. Don Ramón, un ícono. El profesor Girafales. Ñoño, señor Barriga, la bruja del 71. Entonces, 71. Personajes, claro, Ángel, que traspasaron. Claro, obviamente, pues estos hijos hicieron la serie mostrando lo que ya les indiqué anteriormente, pero sin dejar de lado el talento tan grande que tuvo su padre. Obviamente mostrando que todos estos personajes fueron creados de la imaginación de Roberto Gómez Bolaños. Eso sí, siempre mostraron todo esto en lo que ha sido la serie de Sin Querer Queriendo, que fue el nombre que le colocaron. Nosotros sabemos, y creo que la gran mayoría de personas que nos están viendo en este episodio, sabemos que Chespirito, ¿por qué se da ese nombre de Chespirito? Porque le decían que es un gran escritor, como Shakespeare. Entonces, como era pequeño de altura, era un Shakespearecito. Entonces, ahí Chespirito. Sí, eso fue cuando él empezó a escribir, ¿no? Porque claro, él pasa por... Él tuvo su trabajo, un trabajo normal como cualquier otra persona, en una fábrica, me recuerdo, no sé si era de clavos, de tornillos, algo de esto. Y él siempre
tuvo dentro de él como que esa cosa chistosa, esa cosa de querer hablar, de querer actuar, de querer ser cómico en términos generales. Entonces, cuando él toma la decisión de salir de su trabajo, es porque se va a una entrevista en donde están buscando escritores, actores, distintas personas, ¿no? Para esta empresa. Entonces, Roberto hace la prueba, pero de escritor, ¿sí? ¿Qué sucede con Roberto? Esta prueba tenían que escribir lo que se les ocurriera, una historia, lo que se les ocurriera, pero con esta máquina de escribir, ¿no? Entonces Roberto no sabía usarla, no sabía, todos escribían, y Roberto no, con un dedito así, otro dedito, no sabía usarla. Cazándolo las teclas. Sí, al ver que no pudo, pues la hizo a mano, y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces hace su prueba, cada uno de los aspirantes entregan su escrito, y finalmente, pues la persona que las lee y demás quedó bastante impresionado con el talento que tenía Roberto, pero sí le han preguntado que por qué no lo hizo a máquina. Y entonces él explica que pues no lo sabía usar, no podía y toda la cosa, pero él quedó contratado porque vieron el talento que él estaba mostrando en este escrito que realizó. Entonces desde ahí empieza como que la historia de él en el ámbito artístico, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, claro, él cuando ya entra en realidad en este trabajo a fondo y ya están realizando una obra que fueron de los varios personajes que él mismo se inventó en tantos escritos que hizo. Entonces él, el productor, le dijo, pareces un pequeño Shakespeare. Entonces dice, te voy a apodar Shakespeareito. Se dijo, me gusta, decía él, me gusta, y ya la gente no le marcaban tanto la K en el Shakespeareito, sino quedó como Shakespeareito. Y exacto, así. Porque si ustedes se dan cuenta, creo que todos los personajes de él tienen la Che, de Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chompiras, el Doctor Chapatín, todos tienen la Che. Ese es un dato anecdótico del gran Roberto Gómez Bolaños. Pero como bien decíamos y hablábamos, esta serie es un recorrido cronológico de la vida de este gran actor, de este gran guionista, director que fue Chespirito. Y obviamente tú nos cuentas que prácticamente en el año 50, por esas épocas, él ya ingresa al mundo artístico y comienza su vida profesional ya a otro nivel. Obviamente los grandes genios, Angeli, a pesar de que no sepan alguna cosa de detalle o de formato, no significa que su genialidad se vaya desperdiciando. Mejor todo lo contrario, él ingresó a este mundo estrambótico que es el mundo artístico y comenzó ya poco a poco a escalonar y a tener ya un nombre muy importante en su historia. Sabiendo que él tuvo altos y bajos, como todo. Creo que esto a todos nos pasa, ¿no? Desde la persona, desde los de la televisión, o como nosotros que somos seres humanos normales. Comunes y silvestres. Pero sí tuvo altos y bajos. Muchas personas no creyeron en su talento. No, pero eso no me gusta. Mejor coloquemos otro programa aquí. En varias ocasiones despreciaron este talento y estos personajes que Chespirito mostraba. Pero bueno, poco a poco fue escalando y se fue viendo que a la gente le gustaba y demás, hasta que bueno, llegó hasta 150 millones de personas, que fue algo que para esa época, en 1979 me parece que fue, que ya llegaba hasta esta cantidad de personas, y para él fue algo impresionante ver que él decía que no podían imaginarse esa cantidad de personas viendo sus programas. Pero yo siempre siento esto, Angeli, de que es como en la vida que nos pasa a todos. Tú tienes un punto de quiebre, y ustedes, amigos, no me van a dejar mentir. Como tú bien mencionabas, tenemos altas y bajas, somos humanos, pero hay algún momento, con un propósito, con un esfuerzo, con una dedicación en algo que tú estás soñando, va a llegar ese momento de como que se rompe el tablero y llegas a conquistar. Para mí, creo que el momento donde Gómez Bolaños se rompe todo y comienza a florecer fue el Chavo del Ocho. A pesar
de que en esta serie nos cuenta de que los directores o los dueños del canal no querían o estaban todavía reacios en invertir en una escenografía, en invertir en una serie o en un formato todavía no muy conocido. Y más que todo, que yo me acuerdo que le llama la atención a los dueños, dice, ¿cómo vamos a hacer un programa para niños protagonizado por viejos? Exacto, entonces por adultos. ahí son los momentos donde uno te vas dando cuenta y vamos haciendo el símil con nuestras vidas. Siempre hay alguien que por aquí no va a ir, es que eso en las mujeres el color de cabello no me gusta, y qué feo, ¿por qué te pusiste eso? O sea, siempre vamos a tener el no, pero tú sigues luchando por lo tuyo, y en algún momento conquistas. El Chavo del 8, Angeli, como tú bien mencionas, se viraliza en términos actuales, claro, al mundo. Pero esto tuvo, tuvo algo que le ayudó muchísimo, y siempre fue como esta fe y esta cosa que tenía Roberto. Porque, a ver, él ya le habían dicho que no podía grabar aquí, no podía grabar allá, y él inició con el Chapulín, sí, con el Chapulín Colorado. Hubo un amigo, un compañero de su trabajo que siempre le apoyó, le decía sí, vamos a hacerlo, pero quienes estaban por encima no creían en eso, en lo que él quería realizar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, principalmente estuvo su esposa Graciela, quien lo apoyó siempre desde el principio, desde que no tenía nada, desde que se salió de un lado para hacer otra cosa, porque él siempre fue brincando de un lado a otro hasta que por fin encontró lo que realmente, en donde realmente encajaba. Y donde le emocionaba. Exactamente, pero ¿qué pasa? Él empieza con esto, su esposa Graciela le hace el traje del Chapulín, lo habían hecho primero de un color verde, después no, que tiene que cambiar, que por la croma. Ajá, por la croma, exactamente. Efectos especiales. Entonces, no, que le cambiaron a rojo. Él le cambia a rojo, ¿por qué no usó amarillo? ¿Por qué no usó naranja? ¿Por qué no usó otro color? No. Fue una de sus hijas que viene y le echa como un chiste, en donde hablan de algo colorado, y él como que se le prende el bombillo colorado. El Chapulín Colorado, así se va a llamar. Y la esposa, después de haberle hecho un traje verde, cambia todo y le hace un traje rojo. Y entonces tiene la C y la H. ¿Por qué tiene la C y la H y un corazón? Porque es de Chespirito y Chelita. Chespirito él, Chelita la esposa. Ah, ok. Mira, por eso no sabía. Y el corazón, el amor de los dos. Los dos, ajá. Entonces estaba las dos iniciales de Chespirito y Chelita en un corazón. Pero es porque era por ellos dos. Por eso es que... Interesante. Exactamente. ¿Sabes que yo pensaba que el corazón era como un antilogo? ¿Por qué digo un antilogo? A los héroes de los Estados Unidos. Si nosotros recordamos, pues siempre el logo de Superman está pues en un triángulo, el de Batman también está en un óvalo. Y obviamente yo pensaba que por la genialidad de Chespirito, pues dijo, para molestarles a los gringos voy a hacer un corazón, pero no sabía eso del amor de la pareja. Me parece fantástico. Claro, era por ellos. Y ella fue alguien que le apoyó en todo. Para hacer las antenitas del traje de Chapulín, sacó unas tiritas de su brasier para poder hacerle las y para que queden ahí colgando. Ajá, o sea, ella fue alguien que le apoyó muchísimo. Ahora, Angeli, antes de que, porque ya comienza la lengua de mi amiga a estar ya caliente, y quiero yo hacerle dos partes, porque vamos a hablar de la historia de la creación de la serie del Chavo del 8, los personajes que se van añadiendo a esto. Pero la otra parte de este episodio, Angeli, quisiera en cambio hablar en los temas no tan agradables que son los personales. Y ahí sí me gustaría mucho que me cuentes sobre la ex esposa de Roberto Gómez Bolaños y la actual esposa, que es la señora Florinda Mesa. Porque también ahora la viuda. Porque de ahí vamos a también a tener bastante material para qué hablar. Le dan el sí a Roberto Gómez Bolaños en la televisora del canal 8. Entonces el directivo o el dueño del canal dice, ¿cómo le vas a llamar a esta serie o estos sketches? Y a él se le ocurre ponerle Chavo del 8 para que salga un símil del canal donde va a salir el Chavo. Ahora, Angeli, ¿cómo es el trabajo de Roberto Gómez Bolaños al ir buscando esas figuras para que vayan encajando en su concepto, en su idea de darle vida a este Chavo del 8?
Claro, él tuvo algunas recomendaciones por otras personas, como fue Angelines, que era la bruja del 71. Él ya sabía que era una gran actriz, no la conocía personalmente, pero sí la buscó. A ella le encantó el plan y bueno, se unió. Estuvo con doña Florinda. Él también le recomendaron, porque él tenía como las fotos de estas personas que ya le habían recomendado, y entre estas pues personas que él ya conocía y que él conocía el talento que tenían, pero le faltaban más, y así fueron las recomendaciones, fueron llegando pues por conocidos, amigos. Pero Angelines Fernández, actriz. Florinda Mesa, actriz. Florinda Mesa sí era actriz, ella, pero de cosas pequeñas. Ella en pequeñas obras actuaba y así. Entonces un día lo llevaron a él para que la vieran como ella estaba trabajando, como ella estaba actuando. Él la ve y bueno, le gustó su trabajo y la vio tan joven. Era una mujer, creo que tenía 20 años, no recuerdo, pero era muy joven esta Florinda Mesa. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, él ya le conocía desde jovencita, igual estaba muy joven también actriz. En la serie. Él le conocía, exactamente, ya conocía su trabajo. Eran personas que o estaban actuando o ya él les veía simplemente como por una amistad, pero conocía el talento que ellos tenían o las aspiraciones que tenían, y entonces lo fue agregando. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que Carlos Villagrán, Kiko, no era un actor famoso? O sea, no estaba tampoco dentro del mundo del espectáculo. No. ¿Cómo es la llegada de Kiko? Claro, porque es que él hizo una especie de casting. Sí, obviamente llegó a oídos de todos de que había un casting, y entonces es cuando él llega mostrando pues lo que él sabía hacer, y él había participado en pequeñas obras también, y en algunos escenarios así, pero haciendo cosas así de cómico, o como actuando así como no recuerdo, ¿Ventríloco? Muñecos. ¿Ventríloco? Sí, o de mimo. No, de mimo, como que fuera un muñeco así, de esos de madera, que él hacía pasarse títere. Por eso, como títere, exacto, era como un títere. Era lo único que él hacía. Entonces en la entrevista que hizo el Chespirito, ve que él en esta cosa cómica que hacía, como que infló los cachetes. Ok. Y fue lo que le gustó. Y le dijo, sí te quiero, pero solo hay una condición. Tienes que inflar los cachetes como lo hiciste ahorita. Entonces ya, ahí quedó contratado Kiko. Claro, porque esa es la manera donde Kiko, yo creo que es un cambio notorio en el personaje de Carlos Villagrán, cómo va manejando a Kiko, y es imposible, digo yo, bueno, ya soy cachetón de por sí, pero tenerle inflado en los cachetes y hablar. Espectacular. Y más que todo, Angeli y amigos, si vamos dándonos cuenta, grandes personajes que hicieron un clic. Te estás olvidando de Ramón Valdés, un actor ya fuerte en el cine mexicano de la época de lujo, de la época dorada del cine mexicano. Ramón Valdés ya era parte del circuito de famosos. No sé si es que el profesor Girafales, el nombre, se me está olvidando el nombre real, de Rubén Valdés. No. Rubén, ay, amigos, discúlpenme que se me vaya el nombre, ya se me va a acordar. No me acuerdo tampoco. Pero Edgar Vivar, ñoño, también creo que era un actor de publicidad, algo así, que van, cada uno tiene sus talentos, pero aquí es donde yo digo, en una gran idea, como fue de Chespirito, el Chavo del Ocho, y tener un ojo tan especializado para poder traer a estos personajes, algunos más famosos que otros, pero poder unir y crear una serie que hasta el día de hoy, creo que más de 50 años, que sigue todavía en boga, porque yo todavía veo ahora en YouTube los episodios del Chavo del Ocho, y todavía me sigo riendo de lo que yo ya vi hace más de 20 años. Ese humor nunca ha muerto. No, y es increíble como él crea todos estos personajes, pero recordando su infancia. ¿Qué sucedió con Roberto? Él por un tiempo se fue, estando pequeño, ¿no? La mamá lo envía donde una tía, porque la mamá para ese momento no podía, pues, como que cuidar a todos los hijos que tenía, ya que en ese momento ella ya era viuda. Entonces, él lo envía donde una tía, a otra ciudad. Él salía de la casa de su tía y llegaba a una vecindad. Ah, ok. Chévere. En esa vecindad habían niños, ¿verdad? Entonces, Roberto
como estaba sin su mamá, estaba sin su papá, estaba era con la tía. Entonces este niño que él fue, le hizo pensar como que, bueno, un niño huérfano, toda la cosa, él, por eso creó el Chavo, ¿verdad? Pero entonces ahí había un niño odioso en esa vecindad con su mamá. El Kiko de esa vecindad. Y ese fue el Kiko. Entonces él, al recordar todos estos personajes, porque había una niña que siempre quería jugar con él, estaba el niño odioso, había otro niño que tenía dulces también, y él al recordar estos niños reales en su infancia, los recreó en la serie. En la serie, porque la vecindad real en donde él estuvo era como la que él creó. Las escaleras acá, donde había acá un o sea, todo estuvo en su memoria. Todo estuvo siempre en su memoria. Y las cosas que hacían, y en cada capítulo, pues él sacaba, obviamente, capítulos distintos, pero se ayudaba mucho con sus vivencias diarias, con sus hijos, cuando iban al parque, cuando peleaban. El tema del barril, que se le ocurrió porque una vez uno de sus hijos, estaban ellos en un parque, y uno de sus hijos se escondió detrás de un barril. Entonces fue como que él iba creando las ideas. Y así fue que nació todo lo que fue Pero dentro del contexto de El Chavo del Ocho, él recrea al Chavo, y en su interior entonces siempre tuvo un vacío de amor, de que no estuvo en su niñez con su mamá, no pudo compartir. Porque el Chavo, como tal, si vamos al Chavo del Ocho, es un niño huérfano, que no tiene mamá, o sea, y él prácticamente se apega a las personas de la vecindad. Algunas veces le tratan bien, otras veces le pegan, pero, o sea, es el niño que se apega. Y si nos vamos analizando un poco más, y si lo que tú nos estás contando es todo lo que él vivió en su infancia y todo lo que ha recreado, significa de que él en su infancia tuvo un dolor muy intenso. Claro, es que fue solo un tiempo que él estuvo así porque él regresó con su mamá. Fue solo un lapso, no fue muy largo. Y él regresa con su mamá. No es que estuvo todo el tiempo solo. Pero en ese lapso de tiempo que estuvo sin su mamá, vivió esto con estos niños de esta vecindad. Y eso fue donde ya de grande recordaba cada cosa y lo creó en su serie. Incluso la gorrita que tiene el Chavo fue una que él usaba de pequeño, tal cual, y él la tenía guardada en un cajoncito. Wow, entonces, increíble. Ahí fue cuando él dijo, no, pues este personaje lo debe usar. Necesita esto. Ajá. Chéverísimo. Ahora, amigos, pasamos ya en la parte, porque no vamos a hablar del Chavo del Ocho como tal, ustedes ya lo conocen, tienen la serie, les invitamos a que ustedes también observen cómo ven este episodio de Despertando Mentes Dormidas. Pero ahora vamos a la parte 2 de este episodio, donde vamos a tener que hablar un poco más chévere, que es la parte donde la ex esposa de Roberto Gómez Bolaños habla a sus hijos, y pues obviamente por esta situación, ya en la adultez de sus hijos, toman la decisión de recrear esta serie cronológica de su papá. Pero de lo que yo pude leer, es que siempre ellos quieren denotar que, aparte de que su papá era un genio, tuvo un gran apoyo de su esposa Graciela. Muchísimo apoyo. Entonces, ahora vamos a ver, en cambio, los problemas tanto de Graciela con Florinda, y cómo ha sido Florinda Mesa luego como mujer ya de Roberto Gómez Bolaños. Y también me gustaría tocar los puntos, Angeli, de los líos legales, de la reclamación de personajes, tanto de Kiko, que es Carlos Villagrán, como de María Antonieta de los Nieves, que es la Chilindrina. Arranquemos por la parte más fuerte, que es el tema de ex esposa y esposa viuda ahora. ¿Qué pasa, Angeli, en la vida de Roberto Gómez Bolaños? ¿Por qué decide separarse de una mujer que le dio todo? Bueno, es un tema complicado porque es algo que podemos ver que ocurre muchas veces. No solo lo que pasó con él, sino a nivel mundial. Creo que a la mayoría de las mujeres les ha pasado, o nos ha pasado. Pero en el caso de Roberto, bueno, él ya estaba muy metido en este mundo artístico, ya era súper famoso, todo el mundo lo conocía. Él, Graciela, pues obviamente conocía a Florinda porque estaba dentro de su grupo de trabajo, el grupo de trabajo de su esposo. Entonces era alguien que ella trataba, se llevaban bien, pero esta mujer, Florinda, pues según se muestra como una mujer muy coqueta, ¿no? Porque
ella estuvo con ¿cómo se llama? Con Kiko, Carlos Villagrán. Después pasó con el productor, después que vino, ya, se quedó con el que ganaba más, se quedó con el papá de los helados, que fue Chespirito. Pero todo esto fue así como un proceso, ¿no? Llega un punto en el que Roberto y Graciela empiezan a discutir mucho, a pelear mucho, porque Graciela, según Roberto, pues Graciela ya no lo entendía. Entonces, como que Florinda lo entendía más en el tema de trabajo. Graciela quería que estuviera más tiempo en la casa con ella y con sus hijos. Él no, que mi trabajo, y todo era su trabajo. O sea, era un enfermo con el trabajo, todo el tiempo era su trabajo y sus amigos del trabajo. Entonces fue dejando de lado a su familia. Entonces, pero la fama se le subió a la cabeza. Me parece que se dejó llevar mucho por la fama. Entonces, obviamente, teniendo esta amistad con Florinda, que era una amistad solo de trabajo, pero ya empezó a estar la atracción. Esta mujer obviamente le coqueteaba y él empezó a sentir atracción por una mujer muchísimo más joven que él, porque era mucho más joven que él. ¿De cuántos años hablamos de diferencia? Era como unos 20 años menor. Ah, ok. Ajá. O sea, Chespirito unos 40 años y ella 20 años. Algo así. Era alguna diferencia más o menos así. 40 y 20 como la canción. Entonces, claro, llega un momento en el que Graciela sí le pregunta a él que se siente atracción por Florinda, ¿qué está pasando con ella? Porque uno como mujer se da cuenta, y ella en ese momento se dio cuenta que fue cuando fueron a Acapulco, que grabaron el último capítulo del Chavo. Ahí fue como donde se desató todo. Y entonces, porque él llevó a su esposa y a sus hijos. Cuando Graciela le pregunta, él le da a entender que se siente atracción por Florinda. Y que ella la llevó porque ella era su amiga, su confidente, su mamá de sus hijos, ya. Pero no le dijo que porque la amaba, porque no. O sea, le presentó a la moza. O lo oficializó. Le dio a entender a ella como que sí sentía atracción por Florinda. Y todo esto sí se forma este problema, ¿no? Pero a mi parecer sí pienso que él se dejó llevar mucho por la fama y se sintió como que más acompañado en este tema de Florinda Mesa y no de su esposa. Si hablamos de la parte... algo que no quiero justificar, porque podemos ver todo lo que su esposa hizo, o quienes aún no han visto la serie, deberían verla para que puedan entender esta parte, todo lo que Graciela, esposa de Chespirito, hizo por él desde que tenía $0 en su bolsillo, hasta, bueno, en México son pesos, ¿no? Pesos mexicanos. 0 pesos en su bolsillo hasta que fue famoso. Ella fue un gran apoyo para él, pero fue como que se le olvidó eso a él y se deslumbró por Florinda, que era mucho más joven, y ahí se quedó. Eso te iba a decir. Graciela, de edad similar a la de Roberto. Claro. Ya. Entonces hizo el cambio por la más joven. Exacto. ¿Con Florinda Mesa tiene hijos? No, nunca tuvo hijos, Florinda Mesa. ¿Pero por qué? ¿Tema de salud o ellos no quisieron? ¿Sabes algo del tema de farándulas? La verdad no sé por qué no tuvieron hijos. Creo que ella no quiso tener hijos. Ahora, ya hablamos de la parte de cómo comenzó esta serie. Esta parte de amorosa de Roberto. Amorosa. Pero si ustedes se dan cuenta, tú te has dado cuenta, Jenny, no sé, a mí me parece, puedo decir una palabra tal vez fuerte, pero es una mujer no tan agradable en las entrevistas de Florinda Mesa. Me parece que como que siempre trataba de hablar de que de ella ser la protagonista, de controlar todo. Controlar, exacto, esa es la palabra. ¿Qué opinas sobre la faceta ya personal de estos actores muy conocidos de México? Claro. O sea, de verdad, también es la impresión que Florinda Mesa me da de que es una mujer que controla todo, que le gusta que todo sea a su antojo. Y me parece en las últimas entrevistas que aparece ella con Roberto Gómez Bolaños, se ve que ella era la que controlaba siempre las entrevistas, ni siquiera lo dejaba expresarse. Entonces, igual fue cuando ya se oficializó la relación entre ellos, pues quería como adueñarse de lo que eran estos sets de grabación, de cómo se tenían que hacer las cosas, era a su antojo. Fue como que entró ahí para adueñarse de él, de su trabajo, adueñarse de todo. Entonces, y la manera en que tiene para hablar sí es muy... Exacto, sí. Muy pedante. Exacto, porque si nos damos cuenta, gracias a lo que ella... ahora, bueno, fue la pareja de Roberto Gómez, es que la señora toma fama.
Si no hubiese participado en este proyecto de Roberto Gómez Bolaños, tal vez era una ilustre desconocida. Y ahora se sumó a la fama de su esposo y quedó con una gran parte de su fortuna, porque me imagino que Chespirito habrá dejado una muy buena fortuna, que tal vez en los líos legales disputó con sus herederos naturales, que son sus 6 hijos. Entonces ahí vamos viendo cómo simplemente ella vio, como tú bien decías, a qué personaje yo me puedo apegar y poder sacar una ventaja muy, muy clara. De lo que también pude leer es que Florinda Mesa también intervino y se opuso claramente en que Kiko, Carlos Villagrán y que María Antonieta de las Nieves, Chilindrina, usen sus personajes y que ellos puedan trabajar de una manera honrada. Y a mí me parece que hay dos partes. Sí, Chespirito creó los personajes, los ideó, pero al fin y al cabo, lo que ellos como personas, como actores, le dieron vida a esos personajes, le dieron su forma, le dieron su tono, le dieron su carácter a cada uno de los personajes, y esos personajes hicieron que también la serie crezca y sea viral a nivel mundial. Hasta en la actualidad, en algunos cumpleaños de niños se ve pues que los niños vienen vestiditos como el Chavo del Ocho, que el Kiko, que no sé qué. Eso impactó y caló mucho en las personas. Yo pienso que nunca Roberto Gómez debió entrar en una disputa legal con sus amigos, porque al fin y al cabo, a través de ellos, él tomó o logró la fama que hasta el día de hoy tiene y seguirá teniendo este gran director. Pero de lo que yo sé, muchos años han pasado en líos legales y no sé si es que se despidieron ya prácticamente en la hora de muerte de Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. ¿Qué conoces de esa Claro. parte? O sea, de esa parte sé que a María Antonieta de las Nieves lo quería muchísimo, tanto a él como a Graciela, porque ella fue así como que otra hija para ellos. Ya cuando se presentaron todos estos problemas, en realidad tuvo mucho que ver Florinda también, tuvo mucho que ver ella. Entonces por eso causó tantos problemas, tanta discusión, todo a raíz de ella. Sí, porque, o sea, no es por hablar de más, pero según lo que se ha visto en la serie y lo que se ha visto y se ha escuchado, pues esta mujer sí tuvo mucho que ver en estos líos. El tema de Kiko, él pues incluso lo muestran en la serie como alguien así. Si en el personaje era envidioso, en la vida real también lo muestran así. Ah, ok. Ajá, empezó con estos problemas con Roberto, que él se ganaba no sé cuánto y que no le pagaba lo justo a ellos, y era el único que se quejaba, más nadie se quejaba porque todos decían que él sí les parecía que era muy generoso con ellos, pero el único que se quejaba era él. Entonces ahí, desde muchísimo tiempo antes, hubo como que ese problema entre ellos, y todo empezó con él, con el... se me olvidó el nombre, Carlos Villagrán. Todo empezó con él. Él fue el que empezó con este tipo de problemas porque nada le parecía. Él incluso fue a Venezuela, hizo también como una serie en Venezuela, pero me parece que esta serie no fue muy reconocida porque yo no la recuerdo. Pero él sí se fue para Venezuela con otras personas. Incluso cuando ya se estaba grabando el último capítulo del Chavo, que fue en Acapulco, él se reunió con estas personas para coordinar estos personajes en Venezuela, que incluso Roberto lo vio reunido con estas personas y le dijo, a ver, ¿qué está pasando? Ellos no son de nuestro elenco. ¿Quiénes son estas personas? Te veo, o sea, entonces, ya para el capítulo final, prácticamente de Acapulco, ahí estaba Kiko, obviamente, ¿no? Sí, ahí estaba Kiko, pero él ya tenía coordinado, lleva a estas otras personas para reunirse, para cuadrar lo que era este programa en Venezuela. Entonces ahí pues Roberto se da cuenta, se reúne con ellos y Carlos Villagrán le dice, sí, me voy, pero ya estaba muy molesto, él tenía como que una rabia por dentro hacia Roberto, y pues ahí pues se vino todo este problema. Ya no sé en realidad cómo quedaría la relación entre ellos dos cuando Roberto muere, no tengo ni idea. Cuando sucede esto, bueno, no hablo literalmente de lo que vi de la serie, sino he visto videos donde voy contrastando las versiones del uno y del otro, pero Carlos Villagrán dice que
cuando termina la serie del Chavo, como tal, en los años ya 80s, él toma la decisión pues de viajar para Venezuela, le llaman allá para trabajar. Acordémonos que en los 80s y 90s y 70s, si hablamos también un poco más atrás, Venezuela, un país totalmente industrializado, con mucho dinero, así que había totalmente una plataforma de televisión en Venezuela, habían novelas, habían series, así que era un país tan o más importante que México en esas mismas proporciones de Venezuela, así que si no le era bien recibido en México, pues no pasaba nada, iba a Venezuela y iba a seguir ganando muy bien. Pero dice en uno de los videos Carlos Villagrán que cuando él trata de firmar ya con la cadena X en Venezuela, esta cadena, dueña de tal persona, dice: tú eres un personaje de Televisa de México y yo tengo que llamar al jefe de esta estación de México a veces que me autoriza. ¿Por qué? Porque en esa época México era el país que exportaba cine, exportaba novelas a gran escala. Entonces, si es que estos personajes o estos dueños de estas televisoras no pedían el permiso a los directivos de Televisa, simplemente ellos no les vendían más productos televisivos y les iban cortando el negocio. Así que así pasó con unas 2 o 3 televisoras en Venezuela, hasta que uno, no recuerdo el nombre de estos personajes, de los dueños de estas cadenas, que dice: no me importa si es que los mexicanos no me venden a mi producto, yo voy a hacer lo mío. Creo que fue Venevisión. Él le firma a Carlos Villagrán y le da su espacio y triunfa algunos años en Venezuela, no sé cuántos años. Él fue con Ramón Valdés también. Okay, Ramón también estuvo, no sé cuánto tiempo, pero sé que por lo menos en una de esas grabaciones que realizó Carlos Villagrán en Venezuela también estuvo Ramón Valdés. Ahí está. Y como Don Ramón. No sé qué personaje interpretó, pero sé que también actúa ahí. Entonces, ahí está, que según Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños, más los directivos de Televisa, que siempre han sido unos personajes con mucho poder, le iban cortando las alas para que él pueda ubicarse dentro de televisoras o de cadenas internacionales como Kiko. Pero bueno, ok, esa es la parte de los años 80s, 90s y bueno, pero yo digo, Angeli, y pregunto a ustedes, mis queridos amigos que nos ven, ¿te parece que ya a los 80 y picos de años, tanto María Antonieta de las Nieves como Carlos Villagrán siguen haciendo el mismo personaje? Porque yo digo, y aquí comienzo yo a pensar, como grandes actores que son, no tuvieron en estos años la oportunidad de hacer algo nuevo, algo diferente, y solamente se quedaron en su zona de confort, de ser una chilindrina, ya que una viejita que ya prácticamente no puede pararse. María Antonieta de las Nieves, igual Carlos Villagrán, se le nota totalmente las arrugas, ya ni habla claro. Entonces yo creo que le fueron dando ya un final a sus personajes no tan agradables de la vista. ¿Qué te parece? Claro, porque es que ya no es lo mismo, por lo menos María Antonieta de las Nieves, como se veía de jovencita, que en realidad parecía una niña, por su tamaño, por todo, por el tipo de piel y demás, a cuando ya es una señora mayor, ya viejita. O sea, jamás va a ser igual, nunca va a ser igual. Pero bueno, por alguna u otra razón, tal vez se seguían lucrando de ese tipo de esos personajes y obviamente vieron ahí la facilidad. Me imagino yo, no es por especular, pero es lo que me imagino. Sí, porque yo no recuerdo haberle visto ya a Roberto Gómez Bolaños en los años 90 o 2000 otra vez vestido del Chavo, jamás. Él seguía siendo un gran productor, guionista y obviamente de varias series o novelas o películas famosas de México, pero él supo despedirse en su momento de gloria y dedicarse a otras cosas, parte de la industria de la industria artística mexicana, pero él supo desprenderse. Claro, supo en qué momento ya dejar ese personaje, porque es que Roberto Gómez era un hombre con mucho talento, o sea, con muchísimo talento. Él podía escribir lo que quisiera para lo que quisiera.
obviamente se enfocó en su propio programa, que fue lo que le hizo llegar al éxito, fue con lo que se lucró bastante, pero fue consciente de que hasta cierta edad podía ser ese personaje o esos personajes que él hizo. Ya con tanto dinero que él pudo, pudo obtener, ya de qué preocupación iba a tener, qué iba a pensar él en que voy a seguir haciendo esto para seguir lucrándome. No, ya tenía suficiente dinero para vivir tranquilo y ayudó siempre a sus hijos, eso sí, siempre le ayudó a sus hijos, entonces no tenía de qué preocuparse, podía seguir escribiendo sin necesidad de seguir mostrándose físicamente en la televisión. Exacto, porque, ojo, de lo que yo tengo entendido, tanto actores como músicos tienen, ellos reciben un dinero anualmente que se llama por regalías de los personajes. Y en el tema de México, que es una potencia mundial en el tema artístico, creo que cada vez que sale el Chavo del Ocho o el Chapulín o alguno de sus personajes, o compran ese producto televisivo alguna televisora de otro país, tiene una regalía y seguirá recibiendo Roberto Gómez Bolaños. Ahora pues su viuda un porcentaje de esa regalía, sus hijos un porcentaje, y se morirá la Florinda Mesa, su viuda, y los hijos seguirán recibiendo esos dineros, porque no solamente es el producto televisivo como tal. Recordemos que hubo también merchandising, habían camisetas, habían gorritos, habían los muñequitos y no sé qué cosas, miles y miles y miles de productos que mientras se sigan vendiendo y esté el nombre de Chavo del Ocho, recuerden que todos esos derechos son exclusivos de la televisora Televisa de México, y obviamente ellos a través de sus contratos deberán seguir pagándole esas regalías a su familia y a sus herederos. Entonces, claro, imagínense, por plata no hay problema, como bien dice Angeli, pero estos otros personajes, como son Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, simplemente se quedaron exprimiéndole hasta el último centavo en estos personajes de Kiko y de la Chilindrina, y nunca se permitieron ellos hacer otras cosas diferentes, como se ven otros actores que a tal edad eran los guapos de las novelas, los hombres más sexys o las mujeres más sexys, van evolucionando con su edad y van obteniendo papeles que sean acordes a su edad. ¿No es cierto? Estos amigos no se quedaron en el pasado y obviamente, pues como tú bien decías, estaban lucrando. Angeli, para ir cerrando este gran episodio súper chévere que fue hablar de la vida de un grande del arte como fue Roberto Gómez Bolaños, con su serie, ¿cómo se llama la serie? Se me fue el nombre. No, pero en el nombre de HBO. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Rápidamente hablamos del reparto. El señor Pablo Cruz Guerrero es la persona o el actor que le está dando vida a Roberto Gómez Bolaños. Iván Aragón y Dante Aguiar, en cambio, encarnan las etapas más jóvenes de Roberto Gómez Bolaños como niño y de adolescente. También complementan el elenco Bárbara López, que es Margarita Ruiz, me imagino la esposa, la inspirada en Florinda Mesa. Paulina Dávila, Macarena García, Miguel Islas, Eugenio Bartiltiotti, Arturo Barba, Andrea Noli y entre otros son los personajes que le van dando vida en cambio a María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Rubén Aguirre, el profesor Girafales, Edgar Vivar, Ñoño o el señor Barriga y Angelines Fernández, que fue la bruja del 71. Estos son los actores que están dándole vida a estos personajes y obviamente pues ustedes también podrán ir viendo y ir dando su crítica de qué les pareció la serie como tal. Queríamos acá en Despertando Mentes Dormidas hablar no solamente de la serie que tiene su relevancia, sino hablar del personaje y analizar a nuestra manera cómo le vemos la gran vida que tuvo Roberto Gómez Bolaños y lo que nos dejó las enseñanzas tanto de una persona muy trabajadora, muy genial, pero también al mismo tiempo tuvo sus errores de humano. Exactamente, y como dije en un principio, pues son este tipo de errores
que muchos cometen. O sea, la gran mayoría de los hombres creo que lo ha cometido, no digo que todos, pero sí han cometido esto. Obviamente no es que la esposa haya sido perfecta o uno como esposa sea perfecta, pero pienso yo que sigue siendo un gran error que cometen los hombres. Sí, porque justamente aquí sí nos quedamos con la incógnita. Una mujer que le quería, una mujer que le amaba, una mujer que le estaba acompañando al 100% en sus sueños, y cuando él logró el éxito simplemente le descartó. Así que bueno, así es la vida de Kyle, y no somos nadie para tampoco estar criticando lo que pasó a estos personajes, sino que queda en la historia. Y también es muy importante el poder ir analizando lo que sucede, lo que sucedió en esos momentos tan tal vez tristes para la ex esposa de Roberto Gómez Bolaños, y el cambio que dio totalmente su vida para el gran Chespirito. Bueno, esto fue el episodio de Despertando Mentes Dormidas. Soy Andrés Cardoso y le dejo el final para que Angeli pueda cerrar el programa. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa hablando de lo que fue la vida de Chespirito. Espero que les haya gustado. Y bueno, no olviden seguirnos por YouTube y por TikTok, que ahí nos pueden encontrar en TikTok con nuestros resúmenes de cada uno de nuestros programas, y en YouTube ya encuentran nuestro programa completo. Les esperamos. Les invitamos a que se unan a nuestro canal Despertando Mentes Dormidas. Para nosotros ha sido un gusto enorme el poder estar de nuevo con ustedes. Ya ha pasado un tiempito, pero regresamos con muchas ganas de seguir hablando de temas muy importantes, muy agradables, y que ustedes también formen parte de este análisis. Nos vemos en un próximo programa. Chau, chau. Chao.